Shalom a todos. Hoy estaremos aprendiendo de la séptima Aliyá Vaikra. En este estudio en minuto veremos el último sacrificio mencionado en la parashá en hebreo Hacham Culpa. La ofrenda por la culpa consiste en un carnero o un cordero. Se ofrece cuando se comete uno de estos 5 pecados. Primero, para sacar beneficio de una comida sagrada o de un objeto sagrado del templo. 2. Por robar y luego jurar en vano que no había hecho. 3. Para la purificación de un leproso. 4. Fornicar con la sierva de otro hombre. Y 5. Por la contaminación durante el nazareato. Además, en Levítico 5, 17 y 19 hay un tipo de ofrenda por la culpa llamada Hacham Talui, de culpa pendiente, que es ofrecida cuando uno no está seguro si cometió un pecado, para la cual se requiere un hatat, sacrificio. Esta ofrenda, en el caso de que se tenga duda y luego descubra que sí pecó, tendrá que dar una ofrenda de hatat por ese pecado. Esto nos enseña que la negligencia en asuntos espirituales es vista como un delito delante de Hashem. En el capítulo 5:16 nos habla de que los sacerdotes realizan la expiación de una quinta parte, o sea, un 20% de la restitución que ha pecado. La restitución del daño ha hecho una condición para obtener el perdón. En el capítulo 5:17 nos dice que si pecamos consciente o inconsciente, será culpable y llevará su castigo. Aunque no se dé cuenta, será culpable, como por ejemplo, no hay excusa si no se estudia la Torá. Hashem espera que su pueblo estudie la Torá. No hay excusa para no estudiar y pecar por ignorancia. El que peca por la ignorancia es por haber sido negligente en los estudios de la Torá y es culpable. En el capítulo 6.2 nos habla del engaño al prójimo. Aquí aprendemos que si engañamos al prójimo estamos cometiendo una falta contra Hashem. En el capítulo 6, 4 y 5 nos habla de lo mal obtenido. Se tendrá que devolver el mismo objeto que robó más de un 20%. En el caso de no poder hacerlo, tendrá que restituirlo y añadir el 20% de su valor. Esto nos enseña que no es válido robar un objeto de alguien y luego pagar el 120% de su valor y quedarse con el objeto. El que tiene el objeto en su poder está obligado a devolverlo. El pecado y la inclinación pecaminosa, el Yetzer Hará, inclinación del mal. Los sacrificios del pecado Hatat y de la culpa Hacham cubre el pecado y los pecados cometidos eliminando sus consecuencias, pero no los quitan del todo. El sacrificio Hatat fue dado para cubrir los resultados negativos de la inclinación. El pecado, el sacrificio Hacham, fue dado para cubrir los resultados negativos de nuestras obras, los pecados. Los sacrificios en el templo no solamente son medios por medio de los cuales Hashem muestra al hombre las verdades sobre la gravedad del pecado, sus consecuencias mortales, la justicia y la misericordia del Eterno, sino también son medios para conectarse espiritualmente con el sacrificio eterno del Mesías. Los sacrificios temporales activan los efectos del sacrificio eterno en este mundo y en el mundo venidero. Así que el judío que presenta su sacrificio en el templo, según las reglas, se apropia automáticamente de los beneficios del sacrificio del Mesías Yeshua. Bueno, como aprendizaje, el pecado contra el prójimo no es solamente un pecado contra el hombre, sino también contra el Eterno. Para poder obtener el perdón del Eterno por los pecados de robo cometidos contra el prójimo, es necesario devolver lo que se ha robado, añadiendo la quinta parte de su valor. No está permitido demorar la devolución al prójimo. Tiene que ser hecha en el mismo día, cuando se presenta la ofrenda por culpa delante del Eterno. Así se puede recibir el perdón del Eterno por la culpa contra él. El Eterno no puede perdonar la culpa que tenemos con el prójimo. Solo el prójimo puede perdonar esa culpa. Si no arreglamos las cuentas con el prójimo, en todo lo que no sea posible hacer, el Eterno no nos puede perdonar tampoco. Ahora, si hemos hecho nuestra parte con el prójimo, según todo lo que está a nuestro alcance, entonces podemos estar seguros que el Eterno
nos perdona y nos recibe en el tabernáculo celestial, donde hay un sacrificio eterno que habla a favor de todo pecador arrepentido. Espero que esta enseñanza sea para ustedes de bendición, para ustedes y así como ha sido para mí. Shalom.